Dios bendiga a mi gente hermosa que está conectada en esta gloriosa hora. Estamos agradecidos del Señor por lo que Dios está haciendo. Espero que mantengas el gozo por encima de cualquier situación. Nuestro Dios es demasiado, pero demasiado bueno. Aleluya. Alguien me preguntaba hoy en este día y me decía, pastora, ¿cómo usted puede no dudar de la existencia de Dios? Yo recuerdo que le dije, bueno, el problema es dudar de su existencia, porque lo veo en mi vida día a día. Es todo lo que toco, todo lo que miro, todo lo que hace demasiado real para mí, demasiado poderoso, demasiado Dios para tener la mínima duda de su existencia. Le dije a la persona, yo dudo de que yo existo, pero de que Él existe, no puedo dudarlo ni un minuto. Y estaré en esta hora tratando el tema dos tipos de guerra espiritual. Dos tipos de guerra espiritual. Tengo una sección completa que he estado haciendo de enseñanzas acerca de la guerra espiritual, normalmente básico, sencillo para la gente que no entiende muchas de estas cosas y que estamos formando y que algunos dicen es que no comprendo qué puedo hacer, cómo hacerlo. Y estaré hablando el tema dos tipos de guerra espiritual. Y el primer tipo de guerra espiritual es defensa propia o entrenamiento. Defensa propia o entrenamiento. Estuve hablando acerca de este tema en el libro La preparación de un guerrero, que está en el canal Pastora Beatriz Berroa Formación. Puede buscar La preparación de un guerrero si no lo ha visto, porque ahí toco parte de este tema. Primer tipo de guerra, defensa propia y entrenamiento. Cuando Dios te marca para ser un guerrero, todos somos llamados a ser parte del ejército de Dios. Y hay algunos que están llamados literalmente a guerra espiritual. Tienen ministerios de liberación, intercesión, etcétera. Y tienen que estar en niveles de guerra un poquito alto. Entonces, lo primero que Dios hace es comenzar el entrenamiento con defensa propia, cuerpo a cuerpo, lo que entiendo que se le llama entrenamiento. Nehemías 4:14 dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no teman delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos e hijas y por vuestras casas. Aquí Nehemías, ante una amenaza de un ataque enemigo, estaban siendo amenazados. Ellos estaban reconstruyendo los muros, estaban levantando, cerrando las puertas, y los enemigos estaban amenazando con destruirlos, porque cuando comienzas a levantarte en el Señor, comienzas a querer cerrar las puertas, el ataque del infierno va a ser violento en tu contra. Dice que los enemigos se encolerizaron al ver que los muros estaban siendo reparados y que los portillos estaban siendo cerrados del templo, de la casa, de la ciudad de Dios en aquel tiempo, porque en este tiempo el templo somos usted y yo. Y cuando el enemigo ve que tú quieres cerrar las puertas, los portillos, se levanta con furia para detenerte y para evitar que puedas cerrar las puertas que le permiten a él destruir tu vida. Entonces, dice la palabra de Dios que Nehemías, como era un pueblo no acostumbrado en ese momento a la guerra, estaban en aflicción y eran gente normales del pueblo. Dice que él le dice a los oficiales que andaban con él y le dice al resto del pueblo, escúchenme bien, peleen por sus hijos y por sus hijas y peleen por sus casas, porque hasta los que no son soldados de guerra, cuando hay que defender su familia, están dispuestos a pelear. Es la primera guerra que enfrentamos. Vas a defender tu vida, tu casa y todo tu entorno. Eso será para ti el entrenamiento de Dios. Por eso Dios te permite las guerras en defensa propia. Si no eres capaz de pelear por tu propia liberación, de pelear defendiendo tu propio territorio, no tendrás el valor de defender territorios de nadie más. Así que el primer campo de batalla donde vas a tener que vencer duro es en tu entorno, en tu vida. La mayoría de gente que hoy ministra liberación fue gente que estuvo atada. En su gran mayoría tuvieron que librar batallas
contra lo que lo operaba en ellos, lo que lo ataba a ellos, lo que lo atacaba a ellos. Tuvieron que pelear, ser feroces hasta lograr ser libre con el poder del Espíritu Santo, y luego comenzaron a pelear batallas externas. Y esa será la primera guerra que vas a enfrentar. Así que no creas que estás botado por ahí como el soldadito olvidado, sino que la batalla que tienes, esa guerra con los demonios que no te dejan tranquilo, esa batalla con espíritus que tú dices que sientes que algo se te mueve dentro, que esto, que aquello, todo eso es un plan de entrenamiento. Mientras estás en el proceso de liberación personal, Dios utiliza ese material para entrenarte. Vas a tener que pelear, vas a tener que buscar a Dios. Acá tenemos un joven bastante bueno en la obra del Señor, un muchacho bastante fiel a Dios. Ese joven luchamos una batalla espiritual muy fuerte por su vida. En su casa era fuerte lo que pasaba, los demonios se movían muy fuerte en ese lugar. Sin embargo, en una ocasión fuimos a su casa, y cuando fuimos a su casa comenzamos a orar y salieron muchos demonios de su casa. Literalmente lo pudimos ver. Y mi esposo me dice: mi amor, salieron muchos, pero quedó uno. Y yo le dije: yo también lo vi, pero ese que quedó es el que lo va a transformar a él en un guerrero. Y oiga, ese demonio le daba lata, y el muchacho amanecía de rodillas, amanecía clamando, amanecía buscando a Dios, y se transformó en un guerrero hasta que el espíritu tuvo que retirarse y soltarlo. Pero sin embargo, ese fue utilizado para transformarlo en un guerrero. No nos transformamos en guerreros sin tener un oponente contra quien entrenar. Así que te están entrenando. Es difícil. Ay, que me ha costado. Tengo 2 años peleando esta lucha con este espíritu que me ataca y no he podido. Pero vas a poder, y vas a pelear hasta que venzas. Y cuando venzas, la victoria es tuya, porque vienes con el que nunca ha perdido una batalla. Y aunque tu batalla te tarde 3 años, te tarde 4 años, vas a vencer. Pero vas a vencer de verdad. Vas a ayunar, vas a orar, vas a pedir estrategias de guerra hasta que tengas la victoria. Porque la primera guerra es la guerra propia, que llamamos entrenamiento. La segunda guerra es la guerra de avanzada y conquista. Lo que yo llamo la guerra de avanzada y conquista. Una vez los espíritus que te tenían atado ya no te tienen atados, porque vino uno y lo mandaste a su lugar bien sonado, como decimos en Dominicana, bien dado. Llegó el otro, y aunque te tardaste 2 años buscando a Dios, creyendo, pero se tuvo que desgaritar y soltar tu territorio. Y ahí estabas tú matando los osos en el campo, matando tus leones, y ahí estabas tú peleando, resistiendo, aguantando, soportando, creyendo. Te daban tu palo, porque en toda guerra, a ti te van a dar y tú vas a dar. Al final sale un ganador, pero el que ganó siempre salió bien sonado también. Así que no te desesperes. Ay, me dieron, perdí anoche, perdí la batalla, pero al otro día usted ve en plan de guerra de nuevo, y esta vez sí no va a perder. Sepa, en todo juego, todo campeón que ha ganado muchas victorias también ha perdido. Solo que no cuenta sus derrotas. Los vencedores no cuentan las caídas, cuentan las levantadas. Ay, pastora, pero es que viene ese demonio y me acabó la semana pasada. Pues prepárate para la que viene. Espéralo bien preparado, y esta vez si no me derriba, si te derribó, pues sigue la siguiente hasta que no te derribe. Es que no te vas a rendir. Y luego viene la guerra de avanzada y conquista. Cuando ya esos espíritus te respetan, cuando ya ningún demonio se acerca a tu cama, ni a tu casa, ni a tu entorno constantemente, cuando ya sientes que estás como fuerte, como que tú dices que venga el Goliat que sea, que yo soy un mata león, un mata oso, Dios me dio la victoria contra ese león, maté ese oso, maté esa serpiente, y estoy hablando de espíritus del mal que te atacan, y tú te sientes internamente como un vencedor, ya no como una víctima, y tus traumas comenzaron a echarse a un lado, y tus miedos comenzaron a apartarse. En ese momento Dios te va a decir: ahora vas en guerra de avanzada y en guerra de conquista, porque ya te conquistaste a ti mismo, porque ya desalojaste tu territorio y ahora vas a conquistar otros territorios. Si no has vencido en defensa propia, no irás a guerras de avanzada y conquista.
Si no has podido derrotar los espíritus que te atacan a ti, que todavía te dan tu palo, tu paliza, que llegan a tu cama y te vuelven un disparate, como decimos aquí, que no te respetan. Si no has vencido ahí, pues no vas a guerra de avanzada todavía, porque no venciste en el entrenamiento. Los soldados que van a la guerra son aquellos que demostraron ser efectivos en el entrenamiento, que en el campo de entrenamiento salieron bien, pero aquellos que todo el tiempo lo tumbaron, lo destrozaron en el entrenamiento, entonces ese no va a la guerra, porque si no pudo en el entrenamiento, que no era la real guerra, sino guerras prácticamente arregladas o simuladas, porque Dios no te va a permitir guerra que tú no puedes soportar. Y los espíritus del mal que están rondándote y te están entrenando, y Dios les permitió que estén ahí, Dios puede decirle que se retiren y se van todos de un golpe, pero los deja ahí para que te vuelvas un guerrero. Si no puedes en esa guerra arreglada, ellos no tienen permitido matarte, no tienen permitido destrozarte, solamente te van a atacar y tú vas a defenderte y aprender a ser un guerrero. Si no venciste ahí, pues la guerra fuerte no vas a poder ir ni vencer. Y así funciona. Entonces, tienes que entender que si no tuviste suficiente valentía para defender tu propia vida, si no te hartaste de que los demonios te estén haciendo de todo y dijiste ya hasta aquí, voy a buscar a Dios, voy a pedir estrategia, me voy a poner en plan de guerra, pero esto se acaba, y sacas valor de adentro y dejas de tener temor y tenerle temor y que se movió la cortina y que un demonio tumbó esto, olvídese de eso, plantése en plie de guerra y diga de aquí salgo yo como un guerrero vencedor y victorioso y punto. Entonces, si no eres lo suficientemente valiente para pelear por tu propia vida, por tu propia liberación, no lo serás para pelear por la vida de otro ni por la liberación de nadie más. Saúl le dice a David, tú no podrás ir contra Goliat porque tú eres un muchacho. Tú no has sido entrenado en guerra, tú no te han entrenado para ir a la guerra, porque toda gente que va a la guerra primero fue entrenado. No hay un soldado que lo reclutaron y lo mandaron a la guerra. Los soldados los reclutan para entrenamiento, le dan su periodo largo de entrenamiento y cuando están listos lo lanzan a la guerra. Así funciona el mundo espiritual también, como un ejército físico. Recuerde que la tierra es como la sombra de las cosas que se viven en el mundo espiritual. Muchas de las cosas y el funcionamiento de los reinos en la tierra tienen mucho que ver con el funcionamiento del reino de Dios. Entonces Saúl le dice, tú no puedes. Él es un varón de guerra desde su juventud. Está experimentado, es más fuerte que tú, es más resistente, ha ganado muchas victorias y tú no fuiste entrenado. Saúl le está diciendo, tú no tienes la preparación necesaria. Sin embargo, oiga esto. En primer libro de Samuel 17:34, David responde a Saúl, oiga esto, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un oso o un león y se llevaba un cordero, yo corría tras él, le abría la quijada, le sacaba el cordero, la oveja de la boca, y si se levantaba contra mí, lo hería y lo mataba. Y ese filisteo será como uno de ellos. ¿Qué David está diciendo? David está diciendo, a mí me entrenaron, Dios me entrenó en defensa personal contra osos que atacaban las ovejas que yo estaba guiando. Ellos venían contra mis ovejas y venían contra mí y yo me levantaba y me defendía y defendía a mis ovejas. Como yo vencí en el entrenamiento, para mí ese Goliat va a ser como uno de los osos o de los leones que Dios permitió que llegaran a mí para entrenarme. Esa guerra que yo tuve allí en secreto, esas batallas que peleé donde nadie me veía, donde nadie me aplaudió, donde nadie me dijo bravo, bravo, que mataste un león, ni siquiera sus hermanos ni su papá sabía que David mataba leones. Sin embargo, los leones llegaban y David se armaba de valor y decía, este es mi campo de batalla. No puedo ir contra el ejército enemigo, pero puedo pelear mis propias batallas y salir con la victoria. Y cuando David se enfrenta a un enemigo público donde él iba a libertar miles de personas ya en una batalla de conquista y avanzada, él estaba listo. Y él dice que estaba listo, oiga, ¿por qué? Porque él fue entrenado en el campo. ¿Y quién lo entrenó? Dios lo entrenó en su campo. Dios te está entrenando. Esos espíritus que hoy te hacen la guerra, mañana se revolcarán delante de ti. Y yo recuerdo
En ocasiones, cuando yo estaba siendo muy atacada, a veces caía por el piso y me arrastraba, totalmente endemoniada, peleando con unos espíritus que no me querían soltar. Cuando yo estaba normal, yo le decía: hoy los que me arrastran, mañana se arrastrarán delante de mí, porque yo sé que voy a vencer y me voy a liberar de estas cadenas. Y una vez tú te liberas de las cadenas que te atan, hay una regla en el mundo espiritual, y es que el que es vencido se hace esclavo de aquel que lo venció. Hoy tal vez tú estás como el vencido, pero mañana tú vas a estar como el que venció. Y esos espíritus que hoy no te respetan, que hoy llegan y tú no encuentras la forma de deshacerte de ellos, mañana simplemente extenderás la mano y le dirás: sal fuera en el nombre de Jesús, y ellos van a obedecer. ¿Y sabes por qué van a obedecer? Porque tú venciste en tu campo de batalla, porque cuando ellos vinieron contra ti, porque cuando te tenían esclavo, tú te levantaste en el nombre de Jesús y peleaste tus batallas, porque el Señor nos da la libertad de pelear. Dios te libera para que puedas pelear. Los esclavos no pelean, pero la sangre de Cristo nos dio potestad de ser libres, y todos los espíritus que te atan están en tu cuerpo sin derecho legal, sin derecho. Entonces los vas a desalojar, y tienes que tener eso dentro. Hoy, tal vez tú dices: hoy soy la víctima, hoy me dan palos por todos lados, hoy estoy siendo atacada, tu vida emocional. Mire, no hay cosa más fuerte que ser invadido, atacado fuerte por demonios. Cuando tú eres nuevo, cuando has llegado al Señor y todavía no has podido ser libre de esas cadenas, te quitan la energía, tu mente queda como que estás en otro planeta, sientes que se te fue la vida, te sientes mal, te sientes sucio, te sientes miserable, sientes que Dios te abandonó. Es simplemente lo que sientes, pero Dios está ahí y te está animando en esta hora a que pelees y te defiendas. No te lleves de cómo te sientes en el momento. Dios no te ha dejado, simplemente estás peleando, y hasta que no desalojes a los cananeos y a los filisteos de tu territorio, ellos seguirán controlando el territorio que ya Dios te dijo que era tuyo. Y en este caso es tu vida, tu casa, tu entorno. Ya Dios te declaró libre, recibiste a Jesús como Salvador. Entiendes que Él es tu Señor, le estás buscando, pero hay invasores invadiendo tu templo, el templo de Dios que eres tú, y lo vas a desalojar en el nombre de Jesús. No importa el tiempo que te tome, no te vas a desanimar, porque si otros pudieron ser libres, si yo pude en el nombre de Jesús deshacerme de las cadenas que me ataban, tú también vas a poder, y yo quiero que lo digas: voy a poder, voy a ser libre. Y lo que hoy me atormenta, mañana yo seré el tormento de lo que hoy me atormenta. Y mañana los espíritus que hoy vienen y me acaban, mañana yo estaré sacándolo de los cuerpos y libertando a otros en el nombre de Jesús, porque ellos serán hechos esclavos de aquel que lo venció. Cristo venció en la cruz del Calvario y nos entregó la victoria. Pero la gente cree que eso es simplemente: ya tú no vas a tener guerra. No, Dios le entregó la tierra a Israel y ellos tenían que pelear. Dios iba a pelear con ellos. Lo que Cristo hizo en la cruz fue comprarte el derecho, y ahora tú tienes que apropiarte de lo que es tuyo. Y como el enemigo es un ladrón, no te va a soltar lo tuyo voluntariamente. Vas a tener que pelear. Por eso Cristo dijo: nadie puede entrar en la casa del hombre fuerte si primero no lo ata. Estaba diciéndole el Señor: escúchenme, la casa es de ustedes, la heredad es de ustedes, la tierra es de ustedes, tu libertad es tuya, Cristo la compró, tu salud es tuya, Cristo la compró, tu victoria es tuya, Cristo la compró. Pero hay un usurpador, un mentiroso que está ocupando lo que a ti te pertenece, y Dios te equipa como guerrero y te dice: sácalo del lugar, sácalo de la tierra, échalo fuera, conquista lo que es tuyo, posee lo que es tuyo, toma lo que es tuyo, lo que yo compré para ti. Y eso es lo que pasa. Así que vas a tener que pelear, y mientras peleas te transformas en un guerrero. Nunca, oiga esto,
si los soldados de las naciones en la tierra que van al entrenamiento, sus líderes le quitan del medio los obstáculos difíciles y los ayudan a pasar todas las tareas que le ponen y se la ponen cómoda, la nación al cual ese ejército defendería perdería la vida y la guerra. Tienen que dejarle los entrenamientos difíciles, que aunque los soldados en entrenamiento lloren, griten, pataleen y digan me muero, algunos salen corriendo y abandonan el entrenamiento y dicen sí, yo juré que iba a servir a la patria pero me ve garito, y se van. Pero aún así el entrenamiento sigue siendo duro, no le bajan de rigor. ¿Sabe por qué? Porque los que pasan el entrenamiento van a tener que ir a pelear por otros y tienen que saber pelear por ellos, sobrevivir y resistir. Me comunicaba con una persona que en el pasado fue entrenado como soldado y me decía, me mandaron a un monte con un cuchillo, un poco de sal y una mochila, 40 días en supervivencia. Teníamos que sobrevivir en ese lugar sin comida y sin agua y lograr conseguir agua y comida o fabricarla de cualquier cosa, cualquier hoja o cualquier raíz que encontráramos en supervivencia. Y no le pasaban comiditas ni que escondido, no, tenían que sobrevivir, porque si llegaban a una guerra y tenían que sobrevivir en territorio enemigo muchos días o meses en el monte, ellos tenían que aprender a sobrevivir. Entonces usted y yo como soldados, Dios nos entrena. Dios quita de en medio a toda la gente que te rodea y te hace sentir solo, porque Dios quiere que tú aprendas a ser un soldado en soledad. Porque si Dios te manda a una nación donde no te quieren predicando, donde no se predique el evangelio y tienes que irte totalmente solo, allí te le mueres de depresión a Dios. Y Dios, cuando quiere soldados, los entrena a estar solo. El apóstol Pablo dijo, he aprendido a tener abundancia, he aprendido a tener escasez, todos me abandonaron pero Dios estuvo conmigo. Fue enseñado en todas las áreas como los soldados de la tierra. Si se queda solo por ahí, él va a ponerse en modo supervivencia, a esconderse y a sobrevivir hasta que su reino lo vuelva a rescatar. Entonces eso tiene que tenerlo claro. La guerra de avanzada y conquista es algo hermoso. David, cuando ve a Goliat, se acuerda de su entrenamiento y dice, pero ven acá, si yo mataba oso, si yo mataba leones donde nadie me estaba viendo, este Goliat es un poco más grande, pero yo le voy a entrar como mismo le entraba a los osos y a los leones. Y así mismo le tiró. Oiga esto, David usaba su honda allí en el monte y usó su honda en el campamento de guerra. Porque Dios te está preparando. Y cuando Dios te lleva a la guerra de avanzada y conquista, tú te topas con espíritus que tú enfrentaste incluso en tu cuerpo en el pasado. Y ahora están ellos metidos por ahí en otro cuerpo y te aparece la misma jerarquía de espíritu. Y ellos te conocen. Estábamos orando por una persona y la persona estaba totalmente endemoniada. Y cuando le dábamos la palabra, mi esposo le estaba declarando la palabra que salga, que él lo había enviado a ese cuerpo. Y la persona me miraba en el suelo y me decía, te odio. Y yo le decía, sí, pero no estoy en tu odio. Y volvía y me decía, te odio. Y yo, el problema fuera que me ames. Claro que tienes que odiarme. Y comenzamos y declaramos la palabra y la persona ahí comenzó a ser libre. Pero quiero que entiendas esto. Los espíritus del mal te odian porque ven a Dios en ti. Dios te está preparando cuando salgas de la batalla de defensa propia. Y yo quiero en los comentarios esa gente que Dios le ha dicho te voy a usar libertando a otros, pero hoy están todavía peleando con espíritu en su cuerpo, en su entorno muy fuerte, que ellos dicen, pero Señor, nadie se ha convertido conmigo y yo tengo una guerra encima de mí como si yo fuera alguien peligroso. Como yo le decía al Señor, pero ¿y a quién el diablo sale a buscar? ¿A una pulga? Yo todavía no le predico a nadie. Yo no sé predicar y a mí me están tirando como que soy súper peligroso. Así era David cuando Dios lo había ungido. Dios había declarado una palabra sobre él y el rey de Israel salió a buscarlo por cielo y tierra. Y David decía, pero ¿a quién busca el rey? A una pulga. ¿Quién soy yo? No soy rey, no soy oficial, no soy nada. Pero tenía una palabra de Dios encima y es lo que tú tienes. Así que vas a vencer. Dios confía y yo confío que vas a vencer. Y te vas a liberar. Escúcheme. No hay nada más hermoso que usted dormir y pasar años y años y que un demonio no vaya a molestar su vida y su sueño. Eso es hermoso. Y créame que se lo está diciendo a alguien que no dormía por las noches. Que cuando llegó al Señor eso era un demonio tras otro y palo. Eso era horrible, horrible. Y la gente que le pasa sabe de lo que estoy hablando. Espantoso.
Ahora quiero que entiendas esto. Se puede ser libre. En ese momento yo entendía que un día ellos estarían en la posición contraria, que un día yo estaría en el lugar de aquel que ordena: sal, vete, retírate, y no sería esclavo, porque yo no me iba a rendir ni iba a dejar de pelear hasta que dejara de ser su esclava. Así que vas a vencer. Y las personas que están en guerra en defensa propia, lo quiero en los comentarios, aquellos que dicen todavía estoy en defensa propia, enfócate, créeme que esa batalla que estás peleando el reino está evaluando, vas a ir venciendo, aunque tú creas que no estás avanzando, estás resistiendo, cada día aguantas más, cada día resistes más, y vas a buscar a Dios con todo. Y los que están en guerra de avanzada y conquista, lo quiero en los comentarios para que motive a aquellos que todavía están en defensa propia, que creen que no van a salir nunca de allí, que creen que Satanás nunca lo va a dejar en paz en cuanto a torturar su cuerpo, su vida, literalmente. Aquellos que ya salieron, aquellos que están siendo usados para libertar a otros que están en conquista y en avanzada, los quiero en los comentarios para motivar a aquellos que van a estar leyendo también los comentarios, que están desesperados porque a veces el enemigo les hace creer que Dios los abandonó, que nunca serán libres. Oiga, los espíritus decían: nunca te vamos a soltar. Ajá. Cuando usted no deja de pelear, o se retiran, tuvieron que soltarme. No le voy a decir que fue algo sencillo, peleamos mucho y por mucho tiempo, pero Dios estuvo allí. Él no te va a dejar, Él no te va a soltar. Así que voy a estar orando por ti en esta hora. Quiero que recuerdes esto: defensa propia, el primer entrenamiento de un guerrero. Vas a pelear y vas a defender tu territorio, tu vida. Es ahí donde debes estar. Hasta que no venzas ahí, no puedes ir a guerras de avanzada. Avanzada y conquista es cuando ya nos lanzamos. Señor, quiero ir a tal nación, quiero que liberten las almas allí. Quiero que los endemoniados sean libres. Que te vas allí al hospital, Señor, quiero que la gente sea sano aquí. Quiero que tu gloria se mueva. Quiero que libertes y comienzas a conquistar almas y a conquistar territorio. Voy a estar orando en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, mira a tus guerreros, mira a tu ejército, tu pueblo amado que está en las naciones, que está en esta transmisión, Dios mío, aquellos que están desesperados, que reciban la palabra de aliento, aquellos que espíritu caminan en su cuerpo todavía, que le están sirviendo al Eterno, pero que todavía hay cadena dentro de ellos con la cual están luchando. En esta hora declaramos la palabra de liberación, y si hay algo que tiene que salir de tu cuerpo, que tiene que vomitar, en esta hora proclamamos la palabra que sale de ti, todo lo que te está atormentando, que todo bebedizo de brujería, todo pacto se quebranta y sale de tu cuerpo en esta hora. Proclamamos la palabra de valentía en el nombre de Jesús sobre los valientes, porque dice tu palabra que no nos has dado espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, espíritu de amor y dominio propio. En esta hora se despierta el espíritu de los valientes que van a pelear por su vida, a pelear por su casa, porque en ti no solamente se rompe la maldición que te ata, en ti también se rompe la maldición que pretendía seguir a tus descendientes. Cuando logras ser libre de una maldición y la rompes, no pasa a tus hijos, no pasa a tus nietos. Así que pelea por tu casa, sé valiente, no te puedes rendir ahora, no puedes decir: ay, que me maten ya. No, vas a pelear, vas a vencer, y luego que venzas vas a ir a libertar a otros en el nombre de Jesús. Serás un instrumento de Dios para libertar a otros, y créeme que no hay placer más grande que ver esos espíritus salir de la gente gritando, chillando. Es como que tú sientes: estamos ganando, el reino de Dios va en avanzada, y lo que hoy te atormenta y lo que hoy te ata, mañana te va a obedecer. Proclamo esa palabra sobre tu vida en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Shalom, shalom.